En 2020, Paracho se convirtió en el 9º pueblo mágico del estado de Michoacán. Este lugar, en la Sierra Purépecha, conocido por la construcción de guitarras y otros instrumentos de cuerda, tiene, además, varios atributos que lo hacen especial. Aunque aún se debate el origen prehispánico de esta población, la historia de Paracho se recoge en diferentes textos desde el siglo XV y a partir de ahí ha estado ligada al comercio, la artesanía y el arte. Algunos de los datos más antiguos sobre el pueblo lo ubican como un lugar donde la gente se reunía para vender e intercambiar productos de las diferentes regiones del estado. A la fecha, cada domingo la plaza principal se llena de vendedores de diferentes poblaciones que traen sus productos. Desde el pescado traído del lago o de la costa, sombreros y guaraches de tierra caliente, hierbas y muebles hechos en la sierra y textiles de las diferentes comunidades que lo rodean. El trabajo artesanal es otra parte importantísima de Paracho. Aquí se pueden encontrar torneros o carpinteros, pero sobre todo guitarreros y constructores de diferentes instrumentos musicales. Son estos últimos los que han dado la fama internacional a esta comunidad, pues desde hace siglos, según diversos datos históricos, aquí se fabrican guitarras, vihuelas, violines, contrabajos y demás instrumentos de cuerda, haciendo a este un lugar ideal para los músicos. Carl Lumholtz, el descubridor y etnógrafo noruego, describió al Paracho de 1902 de la siguiente manera: el pueblo es famoso por sus fajas artísticas, así como por sus guitarras, entre ellas unas atractivas y pequeñas guitarras de juguete de tan solo unas cuantas pulgadas. Todos aquí son musicales y tienen su guitarra, como en Italia. Además, como músicos, los indios de Paracho no tienen igual en todo el estado de Michoacán. También hay datos que hablan de que los músicos gustaban de presentar en Paracho sus nuevas creaciones, y es así como los eventos artísticos y culturales eran algo común aquí. Pero para 1917 la tragedia llegó al pueblo. Esto cuando Inés Chávez, un bandolero de aquellos tiempos, se encargó de saquear y luego incendiar el pueblo, quedando solo unas pocas construcciones, como por ejemplo la vieja torre de lo que actualmente es la Casa de la Cultura. En el incendio, la iglesia principal se perdió y hay muy pocos datos de ella. Tras el desafortunado evento, la reconstrucción de Paracho no solo fue de casas y edificios afectados, sino también del ánimo de sus pobladores. Y para 1920 se realizaba el Festival de la Canción y la Danza, esto con la idea de regresar a Paracho su lugar como centro cultural. Por ello es complicado hablar de Paracho y no hablar de fiesta, porque además de este festival y otras celebraciones, estaba el famoso Corpus, una fiesta heredada de las tradiciones prehispánicas donde todos los pobladores participaban. Esto consistía en un desfile de los oficios parachenses. Ahí se podía ver la participación de reboceras, de agricultores, de torneros, obrajeros, cazadores, panaderos, carpinteros y demás, quienes a modo de agradecimiento por el buen año compartían con la gente un poco del fruto de su trabajo. Esta celebración del Corpus, que no es única en Paracho, sino que se festeja de maneras distintas en toda la región, unía a todo el pueblo. Se cuenta, por ejemplo, que incluso los bandidos desfilaban en esta fiesta, y ese día hacían una tregua con el pueblo y los habitantes y nadie resultaba asaltado. Para los años 70, esta celebración se unió a la Feria Nacional de la Guitarra, un evento propuesto por el entonces presidente municipal Gildardo Salapa, quien buscaba dar un impulso y reconocimiento a los artesanos y que estos pudieran ofrecer sus productos directamente al público. Así comenzó esta feria que incluía, además de la exposición y venta de diferentes artesanías que se producían, concursos de bandas, orquestas, danzas, globos de Cantoya y el primer festival de intérpretes de guitarra del país. El aporte de Paracho al arte y la cultura es lo que le ha dado el título de pueblo mágico. ¿Y tú, ya lo conocías?